Seguimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 35 al 38. En esta mañana terminamos de ver el domingo pasado cómo el Señor habla con Simón y con sus discípulos acerca de que iban a ser zarandeados por el mismo Satanás, iban a ser probados en gran manera. En gran manera. Vimos la soberbia de Pedro y vemos cómo el Señor habla a Pedro diciendo que él había orado por él para que su fe no falte. Vimos esa tremenda prueba y cómo eso se cumple y cómo el Señor después restaura a Pedro, que vamos a ver. Ya el Señor está camino del aposento alto al monte de los olivos. Pero Lucas es el único que registra esta conversación con los discípulos, del versículo 35 al 38. Y es una de las conversaciones que también ayudan, como un padre de familia que se va lejos y tiene que dejar a la familia y dar las últimas recomendaciones o advertencias o consejos a sus amados. Y eso va a hacer el Señor ahora en estos versículos. Y les va a decir, voy a leer la versión de las Américas, ustedes me siguen, versículo 35 al 38, él le dice: y les dijo, cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Y obviamente ellos reaccionaron y hablaron y dijeron, contestaron, no, nada. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, es suficiente. Un texto que Lucas incluye dentro de lo que es la última conversación con los discípulos, más allá que ahora vamos a ver la oración del Señor en Getsemaní el próximo sábado y el próximo domingo, pero él va a darle una serie de advertencias, no son muchas, y va a hacerlo a través de estos versículos. Así que vamos a orar ahora para entrar dentro del texto y que el Señor guíe y hable a nuestras vidas, hable a los corazones de los que están escuchando, tanto por la página web como aquí. El Señor va a revelar algo y va a hablar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos orado en la semana y porque vez tras vez, domingo tras domingo, te estás revelando a través de ella, Señor. Pero lo que más oramos, Señor, no solamente que hables a nuestros corazones, como vimos el domingo pasado, que somos vulnerables, Señor, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. También oramos por aquellos que están escuchando y todavía no han creído en Cristo. Oramos para que este texto les aclare, Señor, la Escritura, Señor, les dé fe. Tú les des fe a través de ella, Señor. Puedan vivir espiritualmente. Que ellos puedan entender que están muertos espiritualmente. Puedan entender lo que tú dices a través de esta Escritura. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Y estamos y eso va a ser lo que el Señor va a dar, estas advertencias, ante un cambio dramático, un cambio total en cuanto a, no en sí en la relación del Señor con los discípulos, pero sí en cuanto a su presencia con ellos. Así que van a ser confrontados en primer lugar, versículos 35 y 36, el Señor les va a mostrar que se viene un cambio muy grande en sus vidas, muy grande. Pero también en segundo lugar, les va a mostrar que la Escritura se cumple en Él. Categóricamente la Escritura es cumplida en Cristo. Y lo dice claramente en el versículo 37, en Él. Pero lo que termina dándoles el bosquejo, no solamente que
son confrontados con un cambio y la escritura se cumple. Y el Señor certifica de manera categórica que esa escritura se refiere a Cristo. Lo frustrante, ¿no?, es ver que los discípulos carecían de comprensión. Estaban ahí, estaban escuchando, pero todavía no entendían la escritura. Así que ese es nuestro bosquejo de esta mañana. Esta es la última conversación del Señor, camino al Getsemaní, camino al Monte de los Olivos, camino a orar y donde sería entregado el Señor para ser juzgado en la cruz. Versículos 35 y 36 vamos a leer nuevamente, no sé quién lee, y vamos a entrar. En primer lugar, los discípulos son confrontados a un cambio dramático. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsas, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y le dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Bueno, están acá, ¿no? Están leyendo, ¿vieron el versículo 35 y 36 que leyó recién el hermano? Tienen ahí en sus Biblias. Entre ambos versículos hay un contraste marcado. Y el Señor está haciendo referencia a dos misiones que tuvieron los discípulos. Una fue los 12, ahora lo vamos a ver en Lucas 9, y en Lucas 10 vamos a ver que el Señor envía a los 70. Pero hay un contraste entre ambos versículos. Lo que el Señor está diciendo ahí, miren, va a haber un cambio muy grande. ¿Saben cuál es ese cambio? Que dentro del ministerio que el Señor tuvo, los dardos, el odio, la bronca, la persecución, los enfrentamientos, fue con el Señor mismo, no con los discípulos. Pero de ahora en más, todo eso se va a trasladar a los discípulos, a los creyentes. Y eso, los enemigos habían lanzado, dice un escritor, sus flechas emponzoñadas principalmente contra él. Pero ahora sería cambiada la situación. Ellos deberían prepararse para ese cambio. Eso es lo que le está diciendo. Vamos a ir a Lucas 9, miren. El contraste que hay entre el versículo 35 y 36. Reuniendo a los 12, versículo 1 de Lucas 9, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Recuerdan, no? Que lo vimos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Lucas 9? Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y sea de allí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban al salir de esta ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Esa es la misión de los 12. El contexto es Israel. Tenía un propósito, no es aplicable a la iglesia, eso hoy día, pero era una misión a los 12, específicamente porque después el mandato va cambiando. Ellos debían aprender, era un entrenamiento que tuvieron los discípulos. ¿Se acuerdan que el bordón era un bastón? La alforja, todo eso era donde llevaban la comida, donde llevaban el dinero. Y dice: no hace falta eso, no lleven nada extra, porque van a ser sostenidos. Miren Lucas 10, versículo 1 al 16. A ver si podemos leer Lucas 10, 1 al 16, por favor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa.
y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos en que ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ambos viajes tenían la función de preparar a los discípulos y entrenar a los discípulos, y tenían que ver con las ciudades dentro de Israel y cerca de Israel. Hablaba de la receptividad del Evangelio, tenía la particularidad que el Señor había dado autoridad sobre enfermedades y demonios a sus discípulos, a los apóstoles. Tenían un propósito. Este es el versículo 35. Por eso, para entrar en la atmósfera, en lo que estamos viendo, es bueno ir y leer a qué era lo que el Señor se refería. Y a ellos dijo: cuando se envíe sin bolsa, ¿cuál es esto que leímos recién? Sin alforja y sin calzado, ¿faltó algo? Ellos dijeron: nada. ¿Por qué? Porque Dios les proveyó. Esto fue un entrenamiento. Recuerda que después del viaje, ellos volvieron al Señor. La misión fue un éxito. Miren Lucas 10, 17, les voy a leer, les leo. Dice: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, esto no ha sido así. Esto ha sido: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto habrá sido algo, una exclamación o un grito. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No sé si se acuerdan cuando predicamos y enseñamos esto. El Señor estaba: cuidado con el orgullo, hermano. Cuidado con el orgullo. Porque ellos estaban gozosos de que tenían el poder de someter demonios y sanar enfermedades. La misión fue un éxito. Hicieron un gran compartir ahí. Sin embargo, le dijo el Señor, sin embargo, aunque estas cosas pasaron y ustedes dijeron: ¡wow! ¡Cuánto el poder que tiene el Señor y que nos dio la autoridad para hacer! Sin embargo, el versículo 20 de Lucas 10: no os regocijéis en esto. ¿En qué cosa? Estoy hablando muy serio. ¿En qué cosa? En que los demonios se sujetan, en las enfermedades. No pongan el foco en eso. Que contraste con hoy, ¿no? No se regocijen en eso. Lucas 10, 20. Y de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos. Bueno, no ya predicamos. Pero a esto el Señor se refería. Esas dos misiones tuvieron éxito. Ellos volvieron gozosos de predicar el Evangelio y de ver lo que el Señor hacía a través de ellos mismos. Ahora pues, dice el versículo 36, entonces le dijo: pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Y no, si no predicamos expositivamente, ¿qué es expositivamente, hermano? Que leemos el texto, explicamos el texto, estudiamos el texto. La función de los pastores es
deben estudiar, no improvisar algún mensajito por ahí para traer a la iglesia el domingo y rellenar un poco el culto, no es eso. Vamos a estar seguros de lo que hablamos, explicarlo, ustedes entiendan. Si no hacemos esto, no entenderíamos el contexto de este texto. Porque en versículo 36, el Señor está diciendo todo lo contrario a lo que pasó en estos dos viajes misioneros. No, ahora busquen una bolsa, una alforja y busquen una espada. ¿Qué es esto? Bueno, sabemos, la bolsa era una de comida, la otra tenía que ver con provisiones de dinero, comida, espada. La espada era una espada corta, de defensa personal contra las fieras, contra personas, contra delincuentes también. La usaban también para cortar la carne cuando comían y viajaban. Era un machete que se ponían entre la ropa. Si no entendemos cómo estaba hablando el Señor, usted diría que hoy hay que hacer provisiones y que todo cristiano tiene que estar armado. Ustedes se ríen, pero algunos han interpretado eso de que, bueno, el Señor dice, es más, vamos a ver que Pedro agarró una espada y le apuntó al medio de la cabeza. No, le apuntó, pero le erró, le cortó la oreja a uno de los siervos, a uno de los que van a arrestar al Señor. Entonces ve que Pedro ya se armó, y se armó la rosca cuando fueron a arrestar al Señor y le cortó la oreja, pero el Señor dijo, Pedro, no es así, la cosa no es así. Así que no está hablando de eso, lo que el Señor está hablando es metafóricamente, hermanos, y es algo que los discípulos no entendieron. Está hablando que entre el versículo 35 y 36 hay un cambio, pero ahora, a diferencia de esos dos viajes, todo cambia. Todo va a cambiar, las cosas serían diferentes. El arresto y la muerte de Cristo desatarían persecución en sus seguidores, porque tras rechazar a Cristo, la nación entera ya no recibirían a sus discípulos, los rechazaría, serían odiados, serían perseguidos, serían muertos, como el Señor lo había advertido. Hay un cambio. Miren, cuando éramos estudiantes de seminario, había un día en la semana cuando volvíamos del ministerio y contábamos las cosas apasionantes que el Señor había hecho el fin de semana. Éramos estudiantes, éramos alumnos de instituto bíblico. Y hasta a veces parecía una competencia en que cuántos habían predicado más el Evangelio, a cuántos habían discipulado, cuántos habían bautizado, cuántos habían creído, cuántas actividades habían tenido la iglesia. Era un culto que decía, ¡wow! A veces creo que hasta pecábamos de soberbia, creo que seguramente que sí. Pero así era el regreso de los 70, ahora la cosa cambiaría, no sería así. Y Lucas 12, si me acompañan, el Señor le está diciendo, así que, hermano, el versículo 36 está hablando metafóricamente. ¿Qué es metafóricamente? Figuradamente. Toma ejemplos para explicar una verdad espiritual. Ejemplos de la vida cotidiana. Lo que el Señor está diciendo, ahora cambia todo. ¿Dónde estaba yendo el Señor? Al Getsemaní, al monte de los olivos. Iba a ser arrestado, iba a ser muerto, iba a ser crucificado. Se apartaría de ellos presencialmente, físicamente, ya no estarían con Él, ya no estarían caminando con Él, diciendo, Señor, Señor, ya no estarían preguntándole a cada rato, no estarían con ellos, no estarían comiendo con ellos, bebiendo con ellos, viajando con Él. Lucas 12, versículo 4, dice, yo os digo, amigos míos, miren, Lucas 12, luego de la misión de los 70, luego de salir los 12 a predicar. No temáis, 12:4, Lucas 12:4. Ya iba formando el Señor esta verdad de este cambio, porque hasta ahí ninguno había muerto por el Evangelio. Ninguno, hasta ahí ninguno había muerto. Hasta acá, hasta la cruz, nadie de sus discípulos había muerto y padecido por el Evangelio. Quien era rechazado era el Señor.
No temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen más nada que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo a ese tema. Entre paréntesis, si estás escuchando esto, estás en tu casa y justo pusiste la página web, alguien te hizo escuchar la predicación, a este debes temer. ¿Quién es este? ¿Satanás? No, Dios. No temas al que puede matar tu cuerpo. Teme a aquel que tiene el poder de echar tu vida, tu alma al infierno. ¿Quién es? Dios. Sí, os digo, Lucas 12:4, a ese temer. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Hablamos de eso, ¿recuerdan? No está diciendo el Señor que no iban a morir, está diciendo que Dios tiene el control aún sobre la muerte. Lo vemos en Esteban más adelante, lo vemos en Pablo, lo vemos en los discípulos que son perseguidos y son muertos. Todos los discípulos, hermanos, los apóstoles murieron, menos Juan, en forma espantosa, físicamente. Yo os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, dijo el hombre, lo confesará también delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará, lo vimos ya. Y cuando os lleven a sinagogas y ante los gobernantes y a las autoridades, no os preocupéis de cómo hablaréis en defensa propia o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis de decir. ¿Había ocurrido eso hasta ahí? No. ¿A quién está hablando el Señor? A los discípulos. ¿Por qué está diciendo eso? Porque eso vendría, aquí está. Ese es el cambio que está diciendo el versículo 36. Eso viene ahora. Vamos a ver un texto más. Y está en Mateo 5, versículo 10, dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis, Mateo 5, 11, cuando os insulten, versión Las Américas, ¿no? Y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. ¿Por qué? Por causa de Cristo, no por causa tuya, por causa de Cristo, por causa de mí. Versículo 12: regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada? Otra vez, ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones, buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto todavía no había pasado, pero el Señor venía advirtiendo: los van a perseguir. El Evangelio va a caer mal. Lo dijo en Juan 15, 18, dice: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Qué verdad, ¿no? Pero ustedes ven muchas iglesias, mucha gente que cree en Jesús. Venía Jesús y tu vida va a cambiar y se va a solucionar. Jesús tiene un propósito para tu vida. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Juan 15, 19.
Pero como no sois del mundo, ¿a quién está hablando el Señor acá? A extraterrestres. ¿A quién está hablando que no son del mundo? ¿Quiénes no son del mundo? Díganme. Los discípulos. Por ende, los creyentes. En Juan 17 el Señor ora por sus discípulos y los que habían de creer a través de ellos. Sino que yo los escogí del mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de la palabra que yo dije, Juan 15:20. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también perseguirán a vosotros. Y si guardan mi palabra, también guardarán la vuestra. Causa y efecto. De ahora en adelante, estos hombres tendrán que tomar iniciativa. Van a tener que tener un valor muy grande. Obviamente sabemos que el Señor vendría, había hecho la promesa a través de su Espíritu Santo y capacitaría y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta lo último en la tierra. Pero habría un cambio rotundo en cuanto a lo que había pasado con el Señor en su ministerio terrenal y lo que pasaría de aquí adelante, como lo vimos con Pedro el domingo pasado. Pero la cosa cambiaría. Jesús iba a ser quitado del lado de estos hombres. Ya no podrían andar a su lado haciéndole preguntas, escuchando sus respuestas. Aparte, además de ser crucificado Jesús, la ira de sus adversarios ya no caería en Jesús, caería en ellos. Juan 15. Juan 15 lo dice. Hermanos, esto pasó en los apóstoles. Y fue una marca distintiva de la iglesia primitiva, el rechazo. El rechazo del mundo. Miren, todo fue muy bien. Vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, no lo busquen, Hechos capítulo 2. Vemos que muchos creen en el Señor a través de la predicación de Pedro en Pentecostés. Terrible predicación, hermosa predicación, poderosa predicación. Muchos creen. En Hechos 4 ya vemos que el resentimiento aparece en los sacerdotes y los líderes y encarcelan a Pedro y Juan. En Hechos 5 ya vemos que vuelven a encarcelarlo. En Hechos 7 vemos que ya matan a Esteban. Y bueno, seguimos, ¿no? Aparece en escena también Saulo de Tarso. En Hechos 9 él se convierte, comienza a predicar el Evangelio, comienza a ser rechazado, comienza a ser odiado. Vamos a ver algunos textos. Miren, 2 de Timoteo 4:16, por favor. En 2 de Timoteo 4:16 ya el apóstol Pablo habla de esto. 4:16. Sí, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Acá Pablo desde la prisión y ante las autoridades romanas fue desamparado por creyentes también. O sea, lo que está hablando el Señor, eso pasaría, no solamente a través de los libros de los Hechos, sino también a través de la vida del apóstol Pablo. No solamente pasaría eso, sino que también en el sustento iba a ser difícil. 2 de Corintios 11:9, algunos versículos más, podríamos ir a muchos pasajes de ver que la cosa en el Evangelio no es como te la pintan muchas iglesias. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 11:9, por favor. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Bueno, dentro de todo lo que podemos pasar que el apóstol Pablo padeció por causa de Cristo, es que también padeció necesidad. Y la iglesia que le ayudó, ¿se acuerdan que el pastor Cristian continuamente enseña de la ofrenda? Se caracterizó de Macedonia, era de las iglesias más pobres. Y tuvo que trabajar. A eso se está refiriendo el Señor. Miren, ahora la cosa se va a poner difícil. Los van a rechazar.
van a tener que orar por la provisión. Pablo tuvo que trabajar. Filipenses 4:13, 4:10 al 13. El mismo apóstol Pablo fue una pieza clave, como siempre decimos el apóstol Pablo, en la extensión y en la predicación del Evangelio y en asegurar y enseñar a las iglesias. Pero Filipenses 4:10 al 13 dice lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque qué interesante esto que lo vimos. Cuando estudiamos Filipenses lo vimos. He aprendido, la idea es que aprendió por experiencia propia, a contentarme significa estar satisfecho, cualquiera sea mi situación. ¿Qué situación? ¿Cuál? En que sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Bueno, tendría que predicar Filipenses, está bueno porque es una verdad que Pablo está diciendo. Él aprendió a no tener nada y tener necesidad. Aprendió a vivir así. Y aprendió a tener por demás. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener, ¿qué cosa? Hambre. Así para tener abundancia, versículo 12, como para padecer necesidad. Sí, Dios provee, hermano. El pastor Cristian habló recién en la ofrenda. El Señor es fiel. Pero eso no quiere decir que nunca va a dejar que padezcamos necesidad. Porque Pablo lo está diciendo. Y muchos misioneros han padecido en la obra misionera. No han salido con un buen sustento para tener un buen auto y tomar café todo el tiempo en la obra misionera. Dios no promete eso. Hay muchos misioneros que han padecido. Tendremos que narrar biografías de misioneros. Y el apóstol Pablo lo pone un grito que me fortalece. El contexto es el anterior. ¿En qué me fortalece? En pasar hambre y en estar saciado. Sé estar satisfecho en Cristo en cualquier situación. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y lo que el Señor está diciendo en versículos 35 a 36, muchachos, se viene un gran cambio. El foco de los dardos era yo hasta aquí. Ahora lo van a hacer ustedes. La obra de Dios no es fácil. Si fuere del mundo, Juan 15, si fuere del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Bueno, Juan dijo que ellos son del mundo, por eso el mundo los oye, los falsos maestros. Por eso esas iglesias se llenan, porque el mundo los oye. Le gusta que le rasquen, tienen comezón de oír, que le rasquen el oído y decir, vas a salir bien de esta reunión, vas a salir, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a prosperar tu vida. ¿Vieron que hablan de eso? El Señor dice que el Evangelio te va a traer problemas. Y está hablando metafóricamente, tanto de la bolsa como de la alforja y de la espada. Esos son símbolos. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también ustedes. Y la iglesia ha pasado distintas etapas de persecución. Hoy en día acá en Argentina no ocurre. Y no digo gracias a Dios, porque si Dios lo manda es porque es la voluntad de Dios. Pero hay países que sí ocurre y matan a los cristianos. Tenemos un privilegio tan grande de tener una iglesia y gobiernos que no nos cierran las iglesias. Pero el sentido es que las circunstancias que están por enfrentar van a necesitar valor, el valor que puedan reunir. Vamos a ver un pasaje más, Judas 3, versículo 3. Ahí está hablando, porque algunos dicen, bueno, ¿de qué habla esa espada que el cristiano se tiene que armar? No, está hablando de valor. Valor. Judas 3, miren lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender, luchar ardientemente por la fe, eso habla de lucha. Filipenses 1:27. Ustedes anotan los pasajes que nos ayudan en la semana a hacer el inductivo. Filipenses 1:27, yo les leo, pero el apóstol Pablo dice: solamente comportaos como una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Habla de lucha. De ninguna manera acobardados o amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero salvación para vosotros, y esto es de Dios. No era fácil, no fue fácil predicar el Evangelio en los judíos y en el pueblo gentil. Traía gran oposición. Eso es lo que nos dice también 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haberos sufrido y sido maltratados en Filipo, esta es la vida del ministerio de Pablo, como sabéis, tuvimos el valor, a eso se refiere metafóricamente la espada, el valor, confiados en nuestro Señor, de hablaros el Evangelio en medio de mucha oposición. ¿Qué campo misionero, ¿no? Generalmente decimos, nos gustaría estar predicando el Evangelio en un lugar donde no haya problemas. Podamos salir a la obra o plantar una iglesia en un lugar. Algunas misiones hacen eso, plantar iglesia en un lugar más comercial, un lugar de clase alta para ganar a la gente de dinero. Sin embargo, Pablo hacía todo lo contrario, buscaba lugares estratégicos, pero buscaba lugares donde también había conflicto y había gran oposición. No fue fácil. 1 Timoteo 1:18 dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. ¿Cómo? Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragado en lo que toca a la fe, entre los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a blasfemar. Así que el Señor está advirtiendo que todo va a cambiar, y ahora el rechazo lo tendrían ellos. ¿Por qué causa? Por el Evangelio. Iban a ser perseguidos, iban a ser rechazados. Estas son las últimas advertencias antes de la cruz. Es más, en algunos momentos ellos ya se alejarían del Señor avergonzados. Recuerden que le estaban diciendo: no, nosotros, Señor. Pedro, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan del domingo pasado? Todos te van a dejar. Yo no, Señor, yo no. Pedro, mira, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, ¿me vas a negar? 3 veces. 3 veces. Y hoy en día las iglesias te predican un evangelio que es fácil, ameno, amistoso. ¿No? Buscan crear una amistad, puentes, a ver si me acuerdo, puentes de amistad. Regalamos donas o lavamos los autos de la gente para ganar el barrio. No digo que está mal. Tratemos de atraer a la gente haciéndonos amigos. Sí, pero cuando presentemos el Evangelio, hermano, llega un punto que dice: está bien, no, yo tengo mi religión, no quiero saber nada. Si vos presentás el Evangelio como debe ser, mostrándole a la persona la profundidad de su pecado, que está condenado, que Dios no tiene relación con él, que es un mentiroso, idólatra, fornicario, adúltero, como dicen los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Así somos nosotros. Y que la salvación es solamente por Cristo. Él no puede hacer nada. No tiene nada bueno que dar a Dios. No tiene un corazón que dar a Dios. Tiene basura para dar a Dios. Dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia.
Trapo de inmundicia eran las vendas que se le ponía el leproso y cuando se caía, se arrancaba, salía con inmundicia. Eso ofende. Por eso a Pablo en Corinto le dijeron que el Evangelio es locura lo que se pide. Pablo está loco. El Evangelio va en contra de todo el pensamiento positivo y psicología de hoy día. Ofende. Puedes tratar de hacer un ministerio de puentes de amor, de favores al vecino, obras de teatro, hacer lo que quiera, mimo, títere, lo que quiera, pero presentar bien el Evangelio. Porque cuando presentes bien el Evangelio, mucha gente te va a rechazar, pero también va a haber genuinas conversiones. Genuinos discípulos. Mostrarles la claridad de lo que es ser un discípulo. Y eso está haciendo el Señor acá. Ahora el foco del rechazo se va a poner en ustedes. En ustedes. Y el Señor siguió, versículo 37. Por favor, si podemos leer. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Yo leo la versión de las Américas, dice, porque os digo que es necesario que en mí se cumpla lo que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí, tiene su cumplimiento. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Bueno, no solamente que todo cambiaría, sino que una vez más, está diciendo a los discípulos que el cumplimiento, la Escritura se cumple en forma categórica en él mismo. ¿Cuál Escritura? Isaías 53. Jesús mismo está diciendo que Isaías 53 se refiere a él. También está diciendo que debe cumplirse. Es necesario que en mí se cumpla. ¿En quién? En Cristo. Versículo 37. Que Él fuera contado con los inicuos no se refiere a que Cristo sea crucificado entre dos ladrones. Quizás se te viene a la mente eso. Fue contado entre los transgresores por los dos ladrones. No, Él fue hecho un transgresor más por Dios. 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, tomando también Isaías 53. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué lindo. 1 Pedro 2:24. El capítulo 53 de Isaías enseña que Dios categorizó a Jesús como un transgresor y que luego lo castigó como un sustituto por los pecadores. No sé si alguien te dijo alguna vez esto. Porque yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia católica que, por ejemplo, llegaba Pascua y hacíamos no sé si se dice peregrinaciones o una marcha con antorchas, con alguien con una cruz al frente. No sé qué propósito tendría un simbolismo de querer aliviar los sufrimientos de Cristo. Vaya a saber qué tradición uno hace con eso. Yo era muy chico. Hoy día se sigue haciendo. Pero lo que te está diciendo este texto es que Dios categorizó a Jesús como un transgresor y luego castigó a Jesús Dios mismo. O sea, estaba profetizado que el justo muera por los injustos. Que el Cordero de Dios, de un animalito como vimos, pasaría a ser Jesús mismo. Como Juan el Bautista cuando fue a bautizar a San dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Eso es sustitución. ¿Qué es sustitución? Él fue por mí. ¿Por qué fue por mí? Porque yo tendría que estar muerto. ¿Dónde? En el infierno. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Porque todo alma que pecare, esa morirá. Pero yo no estoy muerto, ahora estoy vivo, estoy disfrutando la vida. Sí, pero está sin Dios, como dice Efesios capítulo 2, en este mundo.
sin la promesa, sin salvación. Y cuando mueras, porque tu vida está pendiente de un hilo, el día que Dios corte tu vida, vas al infierno. Entonces, nadie podía pagar por nuestro pecado. No podemos pagar por nuestro pecado, porque somos pecadores. Y la multa y el pecado había que pagarlo. Ya desde Génesis está la promesa. Alguien santo, alguien justo debía venir y morir en nuestro lugar. ¿Quién? Cristo mismo. Por eso, el capítulo 53 de Isaías enseña que Dios categorizó a Jesús como un transgresor y que luego lo castigó como un sustituto por los pecadores. Este pensamiento se repite más de 20 veces en Isaías, en diferentes frases. Y por eso esta declaración citada por el Señor resume todo lo dicho por Él. Todo. Y con los transgresores fue contado. No solamente la agonía que vamos a ver el próximo fin de semana del Señor fue por lo físico. La agonía del Señor fue porque el Padre, porque Dios mismo mataría a su Hijo en la cruz y lo abandonaría. ¿Por qué? ¿No había un plan mejor, un plan menos macabro, un plan menos doliente, un plan... No, porque eso es lo que lleva al pecado. Así ve Dios el pecado. Así Dios ve mi pecado. Así Dios ve tu pecado. Como algo sucio. Porque Él es santo, santo, santo. Y por nuestro pecado debía alguien morir. ¿Quién? Su Hijo. Mire, vamos a Isaías 53 rápidamente. En primer lugar, Isaías 53. Yo le voy a ir leyendo. El versículo 52 al 53, el versículo 50, capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 3, nos muestra el sustituto desfigurado. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Dice, más que los hijos de los hombres, así asombrará a él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Quien ha creído en nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo vamos a ver ahora en la cruz. Fue totalmente desfigurado por nuestro pecado. Y el mundo le rechazó, no solamente los romanos, los judíos, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. El mundo odia a Cristo. Al verdadero Cristo lo odia. Es más, si viniera hoy la misma iglesia evangélica y católica, lo condenaría. Porque patearía muchos de sus negocios. Realmente el mundo odia a Cristo. Lo muestran los evangelios, lo muestra el Nuevo Testamento. El sustituto sufriente, ciertamente, versículo 4 al 6, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue eso es sustitución, por mí. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sustitución, el sustituto sufriente. Versículos 7 al 9, el sustituto sumiso, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Qué terrible, ¿no? Cómo se cumplió. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, porque el Señor era perfecto. Era 100% hombre y 100% Dios y sin pecado. El sustituto sumiso. ¿Qué sostuvo al Señor en la cruz? No fueron los clavos. Fue el objetivo de pagar el pecado tuyo y mío, por amor. El sustituto soberano, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién? Dios mismo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por eso el versículo 37 dice, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Ese es Cristo, Dios mismo. ¿Cómo entendemos? No lo vas a entender. Pero es Dios mismo. Yo y el Padre, uno somos. Una y otra vez vemos que el Señor certificó que cada cosa que ocurría en su vida y ahora camina en la cruz se cumplía en la Escritura. Una y otra vez. Pero los discípulos, como vamos a ver el último punto, ahora no. Pero como dicen ahora, no caía la ficha. Y a muchos hoy día pasa lo mismo. El Señor está citando la misma Escritura, muchachos. La Escritura dice lo que va a pasar ahora, en un momento, estaba en Isaías. Fíjense que en Mateo, por ejemplo, 26, no lo busquen, pero les leo, 47, luego que resucita, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Esto es cuando va a ser arrestado, Versículo 48 de Mateo 26 dice, y el que le entregaba le había dado señal, recuerdan que habíamos visto, al que yo besare, ese es prenderle. ¿Quién es? Judas. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada, porque él entendió en forma literal. E hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. O sea, no que le cortó, se la sacó. No había implante ahí. Así que no me pregunten dónde fue a parar la oreja, quedó sin oreja. Entonces Jesús le dijo, fíjense qué interesante, versículo 52 de Mateo 26, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. O sea que la espada que está hablando en Lucas 22, 35, 36, no es esto. ¿Acaso piensas que ahora no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto es mucho. No voy a explicar, pero saben que hay muchos ángeles. Un ángel solo destruyó Egipto. Imaginen. Versículo 54, ese es el punto. Pero, dice el Señor, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Cada detalle cumplía la escritura. Eso le dice a Pedro. Lucas 24, 36 dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Porque el Señor veía los pensamientos de ellos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, papá, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Ya hablamos de eso y enseñamos qué es lo que ellos pensaban que era un espíritu. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, yo estaría también así. Y estaban maravillados, les dijo,
¿Tenés algo de comer? Como nada, ¿no? Qué hermoso, vamos a llegar a eso, Lucas 24. Entonces ellos le dijeron, tenemos un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, mostrando que tenía cuerpo. Pero ahí no está el énfasis, después vamos a ver eso. Versículo 44 de Lucas 24 dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Nuevamente, que era necesario que se cumpla lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En segundo lugar, lo que Lucas nos muestra en el versículo 37 es que se cumplen las escrituras cabalmente. Y el Señor está diciendo, la escritura se cumple en mí. Versículo 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Sí, pastor, termina así. Sí, termina así. ¿Saben qué está diciendo esto? Realmente la tragedia era que los discípulos no entendían nada. Hermanos, pasa en la iglesia a veces. Amén de que en el inductivo muchos participan. Yo le digo al pastor Cristian, digo, qué lindo cómo participa la gente y te estás dando cuenta que mastican las escrituras en la semana y vienen a la iglesia con las respuestas. Amén. Pero hay otro que termina de hablar y va a decir, ¿cómo puede preguntar eso? No entendió nada. ¿O cómo puede hacer eso después de lo que escuchó? Y el Señor dice, ya está, es suficiente, dice las Américas, traduce, es suficiente, es suficiente. Carecían de entendimiento. Otro pasaje, Lucas 24, un poquito antes. He aquí que aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Este era el pensamiento que imperaba en ellos. Y que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de estas cosas que habían acontecido. Che, ¿viste lo que pasó? ¿Cómo puede ser que pasó esto? Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Me sigue? El versículo 15, Lucas 24. 16. Pero sus ojos estaban velados sobrenaturalmente, obviamente, pues Dios tenía un propósito con esto, para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué están hablando? ¿Qué discusiones son las que tienen mientras iban andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Le habrán visto, uno de ellos dice, llamado Cleofas, vos sos el único que visitaste Jerusalén, que no sabés las cosas que han acontecido. ¿No sabés nada? ¿No viste las noticias? ¿Qué vive en un termo? ¿Qué le está diciendo eso? ¿Cómo puede ser que no sepas nada de lo que... ¿Sos el único que no sabés nada de lo que ha pasado? Versículo 19, entonces él le dijo, ¿qué cosas? El Señor quería sacarle. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el 3er día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y no hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Qué lindo, ¿no? Qué linda historia. Versículo 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, ¿qué cosa? Todo lo que las Escrituras y los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas? Versículo 37. Lo había dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando por Moisés
y continuando por los profetas. Miren estos verbos que aparecen. Les explicó, esto en las Américas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras nuevamente. Van a ver en versículos 44 y 45 de este mismo capítulo que el Señor abre su entendimiento. A mí me da esperanza, ¿sabe qué cosa, hermano? Que hay gente que está escuchando. Nuestros hijos están escuchando. Comprenden. Pero claramente el versículo 45, no sé si lo puedes leer, el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Claramente el Señor usó las Escrituras otra vez. Nuevamente, el énfasis, otra vez. Luego de resucitado, otra vez. Y se tomó el tiempo para abrir todas las Escrituras desde Moisés. No le hizo los 4 pasos de un folleto. Desde Moisés se quedó a comer con ellos. Otra vez, hasta que comprendiera. Obviamente, usted me dice, sí, pero el pastor lo hizo el Señor. ¿Por qué lo hace el Señor? Pero ¿cuál es el elemento que abre el corazón, la mente, la fe? La fe viene por el oír. Y el oír es estar expuesto a las Escrituras. Así que amén por las personas que vienen y todavía no creen en Cristo. Yo prefiero tenerlos sentados acá en la iglesia. En algún momento se iba a hacerlos comprender. Pasó con ustedes, ¿no? Con varios que venían, hasta que un punto, Camila, por ejemplo, hasta un punto se dio cuenta que no era salva. Y comprendió su estado eterno. Comprendió que era pecadora. De chiquita en la iglesia. Qué paciencia que ha tenido el Señor. Y nos tiene. Pero viene por las Escrituras. Así que, hermanos, yo creo que tenemos que tener cuidado. Somos descuidados en insistir con las Escrituras. Yo no le hablo del entendimiento. Yo no le hago salvo. Pero una y otra vez insistir con las Escrituras. No solamente los pastores aquí adelante, sino vos con tu sobrino, con tu tía, con tu papá, con tu mamá. Otra vez abrirle las Escrituras. Hasta que comprendan. Un caso acá de la hermana Elsa, me acuerdo. Venía, ¿cuántos años oramos por Elsa? Hasta que Dios abrió su mente con las Escrituras, escuchando programas de radio y viniendo acá y le bautizamos. Con jóvenes, 35 años, le bautizamos aquí. Fue hermoso. Hermanos, esto nos da esperanza. Confrontados a un cambio, servir y seguir al Señor no es fácil. No iba a ser fácil, no fue fácil y no será fácil. El cumplimiento de las Escrituras en Cristo, las Escrituras revelan a Cristo. Pero ellos carecían de comprensión. Comprendieron hasta que el Señor los confrontó nuevamente con las Escrituras y le abrió el entendimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Yo no sé en qué quieres aplicarlo a cada uno, pero tu Espíritu es soberano, Señor, y sabes la necesidad de cada corazón, de cada oyente, tanto aquí en el auditorio de la iglesia como los que están escuchando. Oramos para que si hay un corazón incrédulo pueda realmente entender que Cristo murió en forma sustitutiva por él. Que lo mantuvo en la cruz no fueron los romanos, sino fue el pecado nuestro. Y pueda creer, confiar, entregarse a Cristo. Que le llame como sea, Señor, pero que realmente pueda creer, depositar su fe en Cristo, ser salvo, Señor. Y oramos para que tú ministres nuestro corazón conforme a tu propósito en cada uno de nuestras vidas.